Buenas, buenas. A ver, un poquito más atrás. Ahí va. ¿Estamos bien? Bueno, bárbaro. Bueno, Bueno, acá estamos otra vez para charlar un poquito entre nosotros, en reflexionar sobre, bueno, hoy el tema de hoy que nos propusimos, sí, la abundancia. temón. Es un Temón, gran tema. un lindo tema. Eh, ¿Qué se te viene cuando te digo abundancia, lo primero? eh, oh, para mí la abundancia es plenitud. No sé, me sale algo parecido, ¿no? Ujú. Como eh, paz. Sí. Yo tengo ese concepto de la abundancia como un estado de satisfacción. Mm, sí. A mí la palabra abundancia me lleva a esto de que algo que abunda, algo que no está limitado, ¿no? Como que está completamente disponible. Ahora después, si pienso de primera rápido, ¿no? Y quizás mi versión anterior que pensaba de abundancia lo Sí, asociaba directamente al dinero, a posesiones total. materiales. Sí, sí, sí. Ah, me voy a sacar esto Sí, porque pues no se te ve, es como que está hablando un sombrero. acá estoy. Pero sí, tal cual. Y bueno, y eso antes, ¿no? Hasta que yo creo, bueno, en todo este camino del autoconocimiento, de ir más hacia adentro, Mm. fui cambiando esa interpretación y yo hoy en día lo asocio a un estado, Es un estado para mí la también. abundancia, en Sí, un estado del ser, como sentirme abundante en paz, en amor, en salud, ¿no? En felicidad. sí. Es un estado de ser para mí, ¿no? O sea, obvio que cada uno ve la palabra según, no sé, según eh, cómo esté transitando la vida, no sé. Yo hoy tengo un concepto diferente. Mm, Para mí la abundancia en su momento era, sí, que me sobre, ¿no? Tener de más, por así decirlo, algo. Y hoy por hoy, eh, que podía ser el dinero en ese caso, ¿no? Pero hoy por hoy, digo, una vida abundante es un estado de ser, un estado un ilimitado estado del de ser, ¿no? vibración, un estado de vibración, donde uno realmente siente que es abundante, ¿no? Que no es limitado, a mí me gusta eso, ¿no? Total, sí. Y tiene que ver con, Ahí dice plenitud, total calma, bienestar. Y sí, sí. todo eso. Bueno, para nuestros amigos de YouTube que están viéndonos allá, también estamos en vivo acá por Instagram, así Claro, que nos van a ver dialogando en dos doble. cámaras. Sí, me encanta. Y esto me lleva, ayer también estábamos leyendo un poco este libro de Deepak Chopra, Cuerpo sin edad, Está Mente bárbaro. sin tiempo, y, y hablaba de esto de que en realidad todos somos energía, ¿no? Que todo es energía, que el Mm. teléfono, que la mesa, la Todo silla, es energía. nosotros. Y entonces digo, ese estado de Sí, abundancia, de sí. esto que decíamos, abundancia, algo no limitado, algo completamente disponible, como ese estado de que son, de que no hay límites, de que soy todo parte, todo es lo mismo, todos Total. somos parte de lo mismo, ¿no? Y entonces lo que me ocurre acá adentro puede ocurrir allá afuera, no hay dentro afuera, No ¿no? hay dentro fuera en Eh, realidad, claro. Bueno, este libro lo recomiendo mucho. Ayer te digo que estuvimos haciendo la BTV y lo íbamos leyendo en el camino, porque nada, nos atrapó mucho el hecho de cómo Deepak Chopra explica, ¿no? A través de la ciencia, bueno, que la mente está completamente conectada con la realidad que vivimos y que es así. O sea, acá dice algo muy lindo, a ver si lo puedo llegar a encontrar. No hay mundo objetivo independiente del observador, ¿no? No hay mundo objetivo independiente del observador. Todo uh-huh. depende del observador. Todo, bueno, ahí ya Y hasta ahí, parece que nos metemos en la teoría del coaching también, ¿no? pero yo creo que la teoría del coaching viene De ahí, sí, sí, sí. de miles de años atrás, ¿no? El coaching Sí. como Que el mundo, tomó una idea. claro, el mundo es según quien lo mire, ¿no? Total. Bueno, no está esta historia de Saibaba que, ¿cómo era? Que le preguntan, Ah, sí, que bueno, uno de sus devotos le preguntaba como, Swami, ¿qué maestro, no significa Swami? ¿Cómo es esto de que existen las guerras, ¿no? O sea, vos hablás de que todo es Dios, pero ¿qué queda con las guerras, con la pobreza, la tristeza?
Y en el medio de toda la multitud, ¿no? Le hace la pregunta y Saibaba se le acerca y dice, ¿cómo? Y dice, y él le vuelve a repetir la pregunta y todos decían tipo, qué loco, que no escucha, ¿no? ¿Cómo es esto de las guerras, de la tristeza, del odio, de las... Bueno, y Saibaba le vuelve a preguntar, ¿cómo? No entiendo tu pregunta, le dice. Y lo dejó ahí. Con lo cual, después el devoto tomó la enseñanza de que, claro, cada uno ve las cosas según su percepción, ¿no? Si uno vibra en amor, si uno vibra en abundancia, si mira la vida de alguna manera, la va a ver, o sea, va Es a todo ver lo la que ve. realidad, sí. Esa es la realidad. Y para Saibaba, digamos, no había odio, no hay. Todo es amor, ¿no? Porque, y es interesante, ¿no? Esa enseñanza, Sí, es así. Muy, sí. muy lindo. Bueno, y se me viene esto como cómo empezar a transformar, porque también tiene que ver con la carencia, ¿no? Cuando si estamos atrapados en una sensación de que me falta, de que estoy limitado, Mm, cómo transicionar hacia un estado de abundancia? sí. Y a mí lo primero que se me viene ahí es, primero volver aquí y ahora, ¿no? Porque quien limita es la mente. Eh, Podemos llamarlo como ese estado de volver al presente sí, a través de la aceptación por ahí, o está bueno preguntarse cómo podemos salir de ese estado de carencia que vive en la mente nada más, ¿no? claro, Eh, Cuando estamos en la mente somos carentes, pero cuando sí. estamos acá y ahora, ¿no? En el presente, Si no pensás nada, sí, haz esto, no pienses nada, de nada, de nada, de nada. entonces, No hay tal limitación, no, ¿no? Es el pensamiento, son las creencias los que condicionan y dicen si tengo, no tengo, si me falta, si quiero conseguir algo que está separado de mí, sí, ¿no? total, sí. Eh, Y, y bueno, y una vida abundante, volviendo a la pregunta del principio, para mí es eso, es vivir más presentes eh, y no teniendo más, ¿no? Sino percibiendo más, como empezando a ver lo que no estaba viendo. Eckhart Tolle en el libro El poder de la hora, creo que dice, bueno, no sé, tenemos compañía. tenemos compañía, dice, da esta sensación de la abundancia empieza a florecer cuando empiezo a dar Ahí vengo, sí. aquello que creo que me falta, ¿no? ¿Qué tal? Y es impresionante. Sí, ya sé, ya sé. Uy, se Estamos levantó el grabando un viento. video. Vos necesitas Pero bueno, trabajar ahí. eso Pasá eso tranquilo, es pasá. una vida Solo que estamos abundante, grabando. ¿no? Gracias, gracias. Empezar a percibir Gracias, gracias. aquellas cosas que no le estoy poniendo atención. Y con mi atención empiezo a hacer que eso se agrande, ¿no? Volví. Eh, ¿En qué estamos? no, estaba hablando sobre poner atención en aquellas cosas que tal vez no estoy viendo. Ujú, Eso genera más abundancia. sí, Bueno, esto lo habla Eckhart Tolle, que es un ser iluminado y escribió El poder de la hora y que eso, que en realidad la abundancia se trata de un estado de ser, ¿no? Un estado de mayor conciencia. bien, Volviste, tuvo que ir volví. tuvo que ir a Volví. hacer un trámite. No, ahí, a ver, acá estaba el No, muchacho. sí, Buenísimo. viene a arreglar el Em, jardín y bueno, tenemos visitas. bueno, y a mí estaba antes que te escuchaba y se me ocurrió una situación, ¿no? Si lo queremos bajar, aterrizar un poquito más ahí Sí, a un ejemplo, se me viene como nuestra situación de cuando nos comunicaron que teníamos que dejar nuestra vivienda anterior, ¿no? sí, Como vivíamos en un departamento y nos dijeron que bueno, que para tal fecha nos teníamos que ir me acuerdo. y bueno, y lo primero yo creo que ahí, bueno, logramos reaccionar la primera reacción fue desde un estado de abundancia porque ninguno de los dos paniqueó al comienzo, lo primero que fue una confianza en esta energía infinita, en esto Todo sucede por algo, de que hay algo de que que todo se está va, pero algo que interrelacionado, llega. Sí, claro. Y obviamente después fue un proceso, ¿no? De que apareció la mente, cuando mm, aparece la mente es que uno se cierra, se limita, entra en carencia, pero
la primera reacción yo creo que viene de una práctica nuestra, ¿no? Si vamos a decir, bueno, pero ¿cómo vibramos en ese estado de plenitud, abundancia? Y es una práctica, como todo, como... Sí, es algo que se aprende todos los días y volvemos a reaprenderlo Pero yo creo que es observar, ¿no? Con el solo hecho de observar eh, nuestros pensamientos, empezar a ver cómo empiezan a actuar nuestras creencias a raíz de situaciones como, por ejemplo, que te dicen que te tenés que ir en 3 meses de tu casa y conseguir otra, Sí. y te causa como esa sensación y decís, pará, ya empezás a ver cómo reacciona tu mente. Y bueno, y en otro momento tal vez te creías la película de que eras un desgraciado, y con más conciencia, cuando hablas de estas cosas, creo que le das la chance a tu propio ser, ¿no? Sí. O a vos, ¿no? A crecer en conciencia. Empezar a ver aquello que tal vez con patrones inconscientes no ves, ¿entendés? Sí, me perdí un poquito, perdón. Ah, bueno. Volví. Te dejó el jardinero, apareció Sí, me y desconectó. te desconectó. Bueno, pero volviendo a esto del alquiler que nombrabas, como a raíz de una situación inesperada, bueno, tenemos dos opciones. O sea, o empezar a verla como una posibilidad, ¿no? Empezar a ver como una posibilidad de crecimiento, esa crisis que estamos viviendo, eh, o verlo como realmente un obstáculo. Sí, o hasta te diría que más allá de cómo lo veamos, sí, es más la calidad de nuestros pensamientos. Yo creo que si nosotros nos quedamos pensando cosas que nos bajan la vibración, ¿no? Que nos ponen en miedo quizás, va a ser un poco más difícil Sí. poder conectar con esa infinitud de posibilidades que en realidad existe, ¿no? Porque yo misma me estoy como auto boicoteando la creación misma. En cambio, si yo logro a través de la práctica, ¿por qué digo la práctica, no? Porque si todos los días yo hago mi práctica de meditación o de yoga o esa actividad que me ayude a salirme de la mente y entrar en mi cuerpo, en mi ser, en mi esencia, bueno, más conectar con eso que es permanente. Si tengo esa práctica, luego cuando aparezca ese evento, voy a tener como más cintura para maniobrar, para aplicarlo, ¿no? Sí. Empezar a percibirlo desde otro lugar. Claro. Total. Y poder aplicar en ese momento que aparezcan los pensamientos de confianza y entrega y aceptación, que es lo que vos decías, ¿no? Sí. Y a veces es simplemente, yo creo que sí, es pensar en positivo. Toda la frase de Eckhart Tolle dice mucho esto está bueno esto de pensar en positivo, a ver, dice ahí. Sí. Bueno, de pensar en positivo, de generar pensamientos positivos, pero él dice que todo es impermanente, ¿no? Esto de Eckhart Tolle lo repite mucho, como esta frase de que, bueno, pensamos positivo y mantenemos una mentalidad positiva, no quiere decir que la vida permanezca en ese lugar. Por más que vos pienses positivo, van a suceder cosas inesperadas. Sí. Y el secreto, él dice, justamente permanecer no solamente pensando, o sea, sino siendo testigo de la mente, porque eso te pone en un lugar de abundancia que está por detrás del pensamiento, ¿no? Claro. Por eso es tan importante meditar, porque nos pone en ese estado de amplitud de conciencia que simplemente estoy como desapegado del resultado, estoy desapegado del mundo exterior y sin embargo lo integro todo lo que pasa, ¿no? Porque estoy conectado con mi ser. Sí, y Que a creo la vez a su vez está conectado con todo lo que pasa. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿entendés? Sí. No solamente pensar en positivo, que yo creo que es más eso, una consecuencia de tu estado de conexión. Totalmente, ¿entendés? o sea, como primer paso, bajando la tierra, primer paso, volver al aquí y ahora, volver a la conciencia del presente, sí. Desapegado de todo lo que crea y proyecta la mente, y desde ahí entonces encauzar con conciencia hacia pensamiento positivo, sería así, ¿no? Sí. Yo creo que hay una inteligencia mayor que actúa cuando vos estás conectado desde ese lugar. Es como... Tal. Incluso te conecta con pensamientos positivos, ¿no? Ajá. O sea, nosotros nos reíamos porque
cuando, por así decirlo, sí, nos dieron la noticia inesperada de que nos teníamos que ir de la casa, nos reimpactó, ¿no? Pero bueno, lo supimos trascender, ¿viste? Verlo de otro lugar, por más que nos dio miedo, inseguridad. Y un día estábamos caminando ahí por la playa, y te acordás que nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a escribir Ese cómo día yo queremos... estaba llorando, ¿eh? Yo había caído en las trampas mentales, Bueno, en el miedo, todo, y sí. Joaco agarra y me dice, paremos, ¿no? Como paremos la mente un poco, Paremos la y mente ahí, y ahí nos sentamos y le digo, vamos a escribir y a decretar en voz alta cómo queremos que sea nuestra casa. Eh, y bueno, dijimos que haya una tranquera, me acuerdo, que tenga pasto al costado y adelante de la casa, que tenga buena calefacción, porque acá en Mar del Plata se levanta el frío sí, que y esté bueno, cerca del que esté mar, de las cerca del mar, olas. muy cerca del Nos mar. animamos a poner detalle, Sí, ¿no? Y en ese poner detalle también empezamos a dirigir nuestra energía creativa hacia eso, en lugar de qué difícil es conseguir vivienda en Mar del Plata, se pero acerca me el acuerdo que, verano, sí, nos quedamos sin casa. pero el pensamiento en ese momento, cuando lo decretamos, me acuerdo que era, o sea, yo decía una cosa por mi boca y mi mente no caía todavía en ese pensamiento, es como que no lo creía, ¿entendés? Pero fue dando pasos hacia ese decreto que hicimos, Sí, que fueron buscando hacia pocos, o ahí. sea, nos sentamos en casa, nos pusimos a ver por Mercado Libre y apareció esta casa, que había sido publicada el día anterior, tenía jardín al costado, adelante, tenía una tranquera colgada atrás, bueno, Todo tenía. casualidades, podemos llamarlas como quieran, cada uno tendrá su percepción de la situación, pero para nosotros fue magia. Y, y queríamos este estilo de vida, ¿no? Más cercano al mar y bueno, todo. La ola que más me gusta está acá enfrente. Bueno, y todas esas casualidades suceden. Abundancia pura, ¿no? Sí, Pero abundancia no por el hecho de la casa, del lugar, de todo lo externo conseguido, abundancia del ser, desde vivirlo desde un estado de completa conexión sí, con todo lo que es. Realmente creo que el resultado vino a partir de eso, ¿no? obvio. Y Yo tenía algo adentro que confiaba, si bien caí en momentos de miedo, mi primera reacción fue, yo confío que si esta noticia está llegando es porque hay algo mejor que está viniendo, yo confío en que todo es como... está en movimiento, todo está en movimiento sí, y es obvio, perfecto. Y bueno, nada, creo que eso. tal cual. Y quería agregar algo más, que para mí es importante, ¿no? Lo escucho mucho de Eckhart Tolle y de todos estos genios que dicen, no se trata del resultado, ¿no? Porque si bien llegamos a la casa que queríamos y tuvimos el jardín y tenemos la playa a 2 cuadras y todo, la costumbre está en todo, ¿no? Y a los 2 días de estar acá, uno se Sí, acostumbra. Y ahí te das cuenta que la abundancia es más un estado es un estado interior. eh, y que sí, si no lo cultivamos, o sea, si no estamos en ese estado de ser abundante, caemos en la todo lo que trampa. esté afuera, todo el mundo externo en el fondo, no nos puede llenar. ¿Por qué? Porque está ligado al tiempo, al espacio y cae, ¿no? Total. Y además nos acostumbramos, incluso con los vínculos, o sea, entonces es nutrir siempre esa parte, ¿no? Como Sí, nutrir o recordar más que nada. sí, yo creo que y para eso el agradecimiento, la gratitud es una gran herramienta para volver constantemente a ese estado de conciencia, de presencia y de abundancia. Sí, Cuando yo puedo dar gracias por todo lo que hay en mi vida, no claro. estoy poniendo atención en lo que falta o ¿no? Lo que no es, simplemente estoy viendo todo lo que sí es, ¿no? Mm, Eh, y realmente eso todo el tiempo nos vuelve. Si yo todos los días me levanto, salgo, siento el sol en la cara y doy gracias mm, doy gracias por este sol en la cara, me vuelvo consciente de esa plenitud, de esa maravilla de ese momento, ¿no? total, sí. Pero si no me caí en la trampa mental y claro, cuando ya me acostumbré al sol en la cara, estoy puteando porque tengo babosas en la casa, ¿no? Eh, no sé, la mente puede O caer sea, en un básicamente montón. todo pasa por nuestra mente. Todo pasa por nuestra mente. Y como dice esta frase, ¿no?
la acabé de leer, que, que no hay mundo objetivo, ¿no? A ver cómo dice. No hay mundo objetivo independiente del observador. O sea, el estado del observador marca cómo está ese mundo objetivo. Entonces, bueno, yo creo que la abundancia radica de un estado interno. Eh, y, y bueno, y a su vez provoca resultados grandes, ¿no? Hermosos. Pero uno no está pegado a esos resultados, ni al dinero, o sea, para mí una vida hoy Claro. por hoy abundante no es tener mucho dinero, porque depende cómo lo declare. Tener mucho dinero significó en otros momentos de mi vida vivir trabajando, vivir detrás de una oficina o vivir de lunes a domingo estresado por eventos, con gente al lado que no tenía ni ganas Ataque de de compartir ansiedad. conmigo cosas que a mí me gustaban, entonces ataques de ansiedad, Abundancia de depresión. dinero, pero carencia de salud, ¿no? O sea, Total, entonces no tiene que ver a con qué lo precio? externo. Sí, Y es eso, es constantemente volver a cómo me siento, ¿no? sí, Con la situación que estoy viviendo. completo, sí, Y también completamente. se me viene esto que siempre nosotros trabajamos mucho, bueno, vos principalmente, el cuerpo, ¿no? El cuerpo como gran herramienta Sí, para también transformar ese estado del que estoy teniendo. Porque a un cuerpo estresado, cerrado, a un ¿verdad? cuerpo como estresado, cerrado, desconfiado, Sí, le corresponde una emocionalidad determinada, más bajita, más hacia adentro, más introspectiva, ¿no? Menos expansiva, menos creadora. Entonces, si yo agarro este cuerpo, viste que estoy tiradita en la cama, metida así hecho un bollito, y eso me lleva a sentirme quizás angustiada, triste. Si yo lo agarro y le digo, bueno, vamos cuerpito, vamos a abrirnos, vamos a saltar y sacudir, vamos a no sé, reírnos forzadamente, pero me río como el hoyo que tenía. ¿Era sí, hoyo sí. la terapia de la risa? La Sí, meditación. también, sí, sí, Bueno, muchas si tenía. yo arranco por el cuerpo, voy a terminar cambiando, impactando en mi estado emocional y también mi estado mental. Es una gran herramienta. Claro, porque el cuerpo en el fondo no está separado de la mente. Ese es el secreto del yoga, eh, se realizan posturas, asanas, para concentrar la mente. Uh -huh. Y por eso vemos que las posturas diferentes de yoga tienen un estado mental diferente. O sea, si estoy haciendo el saludo al sol, Sí, tengo una cierta combinación tal de cual. posturas que provocan en mí un estado de equilibrio, un estado de, bueno, De etcétera, de introspección, de introspección, de fuerza. fuerza, de estabilidad, de equilibrio. Por eso se dice que es la secuencia más completa, ¿no? El saludo al sol. Pero así hay millones. Lo que voy es, sí, es así. O Está sea, genial. Por eh, eso, si hay alguien ahí que se siente que su estado del ser en este momento quizás está como vibrando bajito o muy hacia adentro y lo quiere cambiar, yo lo que diría es tratar de ir al cuerpo, la tira al cuerpo eh, con a conciencia, ¿no? cambiar, claro. No, muchas veces, también me acuerdo cuando yo, no, hace años, muchos años atrás, no estaba en el cuerpo, sino que iba al cuerpo a través de mi ambición tal vez, por no sé, iba al gimnasio con otro objetivo, ¿no? Mm, Y me acuerdo que no estaba conectado con lo que estaba haciendo, era más obtener un resultado. El yoga lo que hace, al igual que muchas otras dinámicas, como en la medicina china, el qigong, no sé, artes marciales conscientes como el aikido, eh, a través de tu cuerpo buscan el estado de ser, ¿no? Buscan el estado de plenitud. total, claro, con Eh, conciencia, la con variable es cons- cuerpo con conciencia. Yo me Exacto. acuerdo cuando estudiaba coaching, Sí, a nosotros nos mandaban a hacer un montón de meditaciones y disposiciones corporales, o sea, apuntadas justamente a distintas conexiones, ¿no? Y con el ser. Y sí, yo respondía, no, pero yo ya conecto con mi cuerpo, yo me voy a surfear, yo salgo a correr, ¿no? Yo sí, soy sí, re sí, deportista, yo re estoy en mi cuerpo. Y me llevó un gran tiempo entender que no era con ese enfoque, claro. ¿no? Que era poner el cuerpo, pero desde una conciencia de conectar, eh, de salirme de la mente y volverme ese ser ilimitado que somos, ¿no? Sí, sí, Eh, totalmente. Es que es ahí donde entendemos bueno, que este ser que somos, eh, desde un lugar más profundo, ¿no? Viéndolo con mucha conciencia, entendemos que no hay nada separado, no hay nada separado. Y cuando tomamos
con presencia, es una de las dos herramientas, tal vez, bueno, hay ejercicios también en yoga mentales, o sea, de repetir mantras, de repetir una palabra que te produce un estado de vibración y te conecta a su vez con el cuerpo. En el fondo todo termina en la misma meta, que es el estado de ser, de completitud, ¿no? De no dualidad, de que no hay un cuerpo, hay una mente, hay otros. En realidad, ese estado de ser se puede entender solamente, obviamente, practicándolo, pero que, bueno, en yoga justamente se llama unión, ¿no? Que es lo que Claro, significa el yoga, ¿no? Que es unir el estado de dualidad de lo de afuera y lo de adentro, sí, ¿no? Que no hay una separación. En el fondo lo que separa es el ego. eh, y sí. Y sabes que te escucho y bueno, digo, lo primero es la herramienta, si podemos ir al cuerpo con conciencia, para mí eso es lo principal, pero mm, también pienso que hay muchas personas que no logran ir al cuerpo porque tienen creencias que les impiden ir al cuerpo, ir claro. a esa conexión. Y bueno, y ahí quizás sí la herramienta del coaching o sí una terapia que aborde Sí, primero las creencias que hay en la mente para destrabar y luego empezar a integrar, ¿no? Empezar a integrar, como se dice en coaching, cell, ¿no? La coherencia cell, cuerpo, emoción y lenguaje, ya que no sea una cabecita separada, la emoción por acá y el cuerpo que apunta para otro lugar, sí, sino que empecemos como sí, a entrar en coherencia, a alinear todas hacia la misma dirección y que si yo estoy pensando A, estoy sintiendo A y estoy haciendo A, no A, B, C. sí, 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 Que sí, después total, me siento mal y no entiendo por qué. total. Pero bueno, yo siento un poco esto de que la abundancia, vivir una vida abundante, es poner atención y conciencia en cosas que no las estoy poniendo. Los que por ahí no entienden mucho sobre yoga, sobre esto, yo iría a lo más básico, para mí básico, pero es lo más importante para mí, que es practicar el estado de gratitud, ¿no? A mí me conecta mucho eso, con empezar a ver la abundancia que ya hay en mi vida. El tema es ese, ¿eh? Cuántas personas tienen un montón de cosas, ¿no? Materiales, pero no tienen ese estado de gratitud, de estado de abundancia que tiene una persona que tal vez, en comparación con esa mirada, tiene poco, pero lo poco que tiene, él es muy, muy eh, feliz, ¿no? Feliz, la Y dicha, la ¿no? Sentir dicha, esa esa dicha dicha de que una persona por ahí tiene, no sé, un de, par de botines nuevos, y digo, es feliz esa persona, tal vez porque, y tiene un estado de gratitud mucho, mucho mayor que una persona que tiene, no sé, en comparación material, pongámosle, un montón de cosas. ¿Eh? Sí, y también puede pasar que una persona que tenga mucha abundancia material también pueda sentir ese estado de dicha y estar completamente desapegado. Entonces, cuando, Bueno, eh, Hoyo, vamos a claro, poner, no sé si hay gente creo que lo apoya a Hoyo, otros no, salió la serie de Netflix, ¿viste? Y mm, hay muchas filosofías y cuestionamientos, pero yo lo que admiro de ese gurú es que él jodía un poco con esto de la cantidad de Rolls Royce que tenía como millones de autos carísimos, y él decía, sí, tengo 18, y le respondía a los periodistas, y los periodistas no lo podían creer, este personaje es un loco, ¿viste? Y en alguna entrevista yo he escuchado como, en realidad no se trata de lo que tengo, porque yo estoy completamente desapegado. A mí me sacás los 18 Rolls Royce mañana y no me mueve la aguja. O sea, estoy completamente claro, en estado de ser y de felicidad. Eh, no quiere decir tener o no tener, ¿no? sí, Quiere decir cómo me relaciono yo con las cosas. con las cosas en realidad, claro, sí, Las cosas, las personas, las situaciones, ¿no? Como con el mundo, cómo me relaciono yo con... sí, es más importante el cómo que, que el qué, ¿no? O sea, eso es una buena, que siempre dice Cartol, eh, presta atención mucho más a cómo haces algo, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho más con la conciencia que le Claro, pongas a eso total. que lo que hagas. Como desde dónde lo Porque haces. es desde ahí que te conectás con la abundancia de la vida, que la abundancia de la Qué vida bueno. aflora desde ahí. Bueno, claro, con presencia, Con ¿no? presencia, sí, Se me vino el cuento del pescador y el empresario, sí, ¿no? ¿Te lo acordás vos sí. para contarlo bien o...?
Más o menos, sí, Dale, pero sí. dale, ahí, contalo vos. Eh, Creo que había un pescador, estaba pescando en el puerto y bueno, feliz, ¿viste? Iba a hacer su rutina de todos los días, iba a sacar sus 4 pescaditos y de repente una persona al lado le dice, no, eh, vos lo que tendrías que hacer es, y le empieza a recomendar como, eh, lo que tendrías que hacer es contratar a una persona, ¿no? Empezar Sí, a pescar más seguido, sumarle, no sé, 2 veces claro. por día en vez de una vez, Así, contratar a una persona y el pescador le va preguntando, ¿pero para qué? ¿No? claro. Y seguilo si querés, dale, dale, Vamos pues haciéndolo te veo que juntos, querés juntos. decirlo. ¿Para qué? Y porque entonces así, porque primero lo que el pescador dice, yo con esto que tengo, yo estoy feliz porque vengo, saco mis 4 pescados, después voy, almuerzo con mi familia en mi casa, estoy con mis hijos, después tomo un mate al sol y me acuesto y al otro día vuelvo a ir y saco mis 4 pescados. Y dice, bueno, no, Ahí pero está, sí, vos lo que tenés que hacer es contratar a una persona, así entonces aumentan su capacidad de pesca y de producción y de venta. sí, ¿Y sí. para qué? Claro, porque entonces así van a tener más ingresos para poder comprar otro barco pesquero y poder ir a lugares más lejanos donde hay más peces. ¿Y para qué? Porque entonces así van a tener mucho más ingreso para poder comprar 3 barcos más y entonces diversificar el negocio y estar aquí y allá. ¿Y para qué? No, güey, porque así entonces tendrás una buena... ¿Y para qué? Y para que puedas estar en tu casa con tu familia, disfrutando con tus hijos, tomando un mate al Tomando sol. al sol al terminar el día, y puedas salir a pescar tranquilo cuando tengas ganas. Y el tipo le dice, es que es lo que estoy viviendo ahora. O sea, como diciendo, es impresionante, ¿no? La abundancia la tenemos ahí y no la vemos, tal vez. Y bueno, es Ahí así. está la trampa, la paradoja mental, ¿no? Hacer algo del desde dónde que decía Joaco, el para qué, o sea, el desde dónde lo hago en realidad, desde un estado de presencia o desde un estado mental de carencia que está pensando en que hay algo separado de mí en el futuro. Total, Eh, total. A mí en pequeña escala me pasó, también lo quiero compartir. ahí está. Ah, en un momento yo tuve un emprendimiento de catering que me fue muy bien, digamos, materialmente hablando, pero me causó mucho, mucho estrés, ¿no? Requería mucho tiempo, mucho esfuerzo físico, puse el cuerpo ahí un montón, bueno, empleados, un montón de cosas que me llevaban mucho, mucho estrés. Eh, y a lo que iba es, me acuerdo cuando comencé ese emprendimiento y me empezó a ir un poco bien, digamos, la, Bien, bien en el sentido de que tenía lo que necesitaba, digamos, y estaba con tiempo libre y tenía sí, una vida más abundante en los diferentes aspectos de mi vida, ¿no? Si bien no era una vida muy profunda, pero bueno, yo estaba contento en ese momento. Y la ambición, el qué dirán, la comparación, me llevó a crecer, ¿no? Porque no, yo tenía que crecer, tenía que romperla toda, por así decirlo, ¿no? Tenía que llegar a vender, no sé, me acuerdo que, bueno, vendíamos pizzas, ¿no? Y teníamos una venta de nada, muy pocas por semana. Y mi objetivo era vender 1200 por semana y ir abriendo, viste, sucursales, lugares. Bueno, fue pasando el tiempo y esa ambición me llevó a estrés, a esfuerzo físico, pero todo eso lo terminé logrando. O sea, terminé en 2 años, crecimos de vender 100 por semana a vender 1500, lo cual fue una locura de trabajo. Eh, Depósitos, bueno, teníamos vendedores por toda zona norte, zona oeste, por todos lados. Y me acuerdo que cuando yo estaba en ese punto de escala allá arriba, envidiaba el estado del principio. claro. Lo había perdido ese estado de tranquilidad, de equilibrio, ¿no? Entre esfuerzo y descanso. Y bueno, digo, un poco eso, ¿no? Como que, bueno, si a alguno le pasó, seguro que a alguno le habrá pasado en un ámbito de la vida, Sí. de que la abundancia en realidad es un estado de equilibrio con uno mismo. Total, y no tiene Eh, que ver con el tamaño de la empresa o de lo que la ambición que tengas, y si es mucho, poco, grande, chico, no tiene que ver con eso, sino el desde dónde lo haces, ¿no? Total, acá dice, cuando logras que tu bienestar dependa de tu estado interior
y no del contexto exterior. El día que perdés todo lo material, tu bienestar puede persistir. Sí, Total. tal cual, Bueno, Bauti, tal cual. Gracias por tu comentario, de verdad. Y es que en realidad ya somos abundantes, siempre somos abundantes y bueno. Y sí, también se dice de hecho que vivimos en una era de abundancia, si lo pensamos quizás como, no sé, materialmente, en cuanto a recursos. Sí. Vos te levantás hoy y podés tener la casa calentita si hace frío, la podés tener fría si hace calor, vas al baño, tocas una tecla, aparece la luz, después abrís una canilla y aparece agua corriente y hasta incluso si querés tenés agua caliente, ¿no? Y querés comer algo, abrís la heladera y tenés lo que compraste en una tienda que te queda cerca de tu casa, ¿no? Como es una era donde en realidad todo está en un estado de Sí, y esa es abundancia cercana, ¿no? y esa es tu percepción. Y a la vez puede ser tu mayor perdición, claro. ¿no? Porque si vos te acostumbraste a eso y de repente, no sé, te acostumbraste a estar buscando todo el tiempo algo más, algo más, algo más, nada va a alcanzar, ¿no? Sí, en realidad es un estado de percibir, ¿no? Se quedó sin batería el teléfono, pero seguimos allá. Bueno. Sí, es un estado, es un estado, es como uno lo percibe. Pero si sirve, yo creo que también hay formas de buscar como hackeos mentales para volver a ese estado de plenitud, ¿no? Sí. Que es, bueno, ¿cómo lo estoy mirando? Porque si todo el tiempo estoy mirando lo que me falta ahí, también puedo empezar a mirar la maravilla de lo que hay, ¿no? Tal cual. Desde ahí. Sí, sí, es ahí. Bueno. Bueno, a ver qué más podemos decir sobre abundancia. O para cerrar, para sintetizar todo lo que charlamos. Para sintetizar, yo siento, ¿puedo decir yo? Sí. Siento que la abundancia es cuando nos conectamos con nuestro ser. Cuando nos conectamos con aquello que es testigo de nuestros pensamientos, sin embargo, no es nuestros pensamientos, ¿no? Es testigo de los cambios de impermanencia del mundo exterior y también de nuestros sentimientos, emociones. Hay un estado mayor, ¿no? Que es al que nos invitan la meditación, o sea, porque ese estado de no mente, sí, y de paz. Eckhart Tolle detalla en uno de sus libros que el estado de mayor abundancia en el fondo es la paz. Cuando vos estás al lado de un ser iluminado, lo que más sentís y lo que más brota de ese ser es un estado de paz. Ni siquiera de exaltación y de felicidad allá arriba. Sí. Y tampoco de depresión, ¿no? Porque la felicidad suena a eso de, ja, viste, estoy re feliz. Y es como, tampoco es real, ¿no? Y está ligado a la impermanencia de un estado así. Claro. Es un opuesto. Entonces, cuando entramos, extremo, es un extremo. Cuando estamos en ese estado de paz interior, hacemos que le damos la bienvenida a aquello que venga a nuestra vida y lo vemos con ojos de amor, y también lo dejamos ir cuando ya es el momento que se vaya. Y somos como una herramienta para esa conciencia superior, ¿no? Wow, tal cual. Sí. Bueno, entonces, sí, a mí también me quedan estos dos pasos, lo tengo que como simplificar en dos pasos, es cómo vibrar, si no me siento en un estado de abundancia, cómo llegar a ese estado. Primero volver la conciencia al presente, al aquí y ahora, y empezar a accionar desde la presencia, todo lo que hago desde la presencia, me peino el pelo, me estoy peinando el pelo, como estoy masticando, bueno, y de ahí como ya vamos a hacer instrumentos, como decía Joaco, para que los pensamientos positivos, la creación no fluya a través de nosotros y empecemos a dirigir toda la energía hacia la realidad que, bueno, que nuestra mente en realidad quisiera vivir, ¿no? Total. Bueno, nosotros les contamos cómo los podemos ayudar desde nosotros. Si a alguien le interesa, Joaco, ¿querés contar vos? Bueno, yo como comparto en las redes sociales, a través del yoga, acompaño a personas a que puedan recuperar ese estado de ser.
todos vienen a causa de tal vez enfermedades, situaciones emocionales, circunstancias de la vida conflictivas, ¿no? Vienen con su percepción de lo que les pasa, pero la transformación se da adentro, ¿no? A través del yoga. El yoga nos invita, a través de trabajos que hacemos con posturas, secuencias de posturas, pranayamas, que son ejercicios de respiración, y meditación, enfocadas en aquello que están queriendo trabajar, los invita a transformarse, ¿no? ¿Por qué? Porque todo viene o sea, todo viene de nosotros. Y cuando cambiamos lo que percibimos, cambiamos también el afuera. Incluso eso nos puede permitir, que es lo que sucede cuando hago este programa, la gente que termina cambiando su vida, ¿no? Termina haciendo cosas diferentes, dejando vínculos que no les sirven. Eh, y bueno, todo eso de una transformación interior. Así que ese es el programa que brindo, que se llama Reintegrar tu Ser. Buenísimo. Bueno, y yo les cuento, yo brindo un programa individual de coaching donde trabajamos en descubrir y conectar con el propósito interno. También tiene que ver con cómo nos transformamos por dentro para transformar en la realidad que vivimos, y enfocamos en, primero, identificar cuáles son esas creencias, esos caminitos mentales que estamos muy habituados, que terminan haciendo la realidad que experimentamos, ¿no? Si yo creo que no sirvo para emprender, ni nunca me voy a animar a emprender, pero todo el tiempo estoy mirando por la ventanita a aquellos que emprenden, se sienten felices con lo que hacen y encima manejan el tiempo a su voluntad, pero no me creo que yo soy capaz. Ok, entonces nos metemos a ver de dónde sale esa creencia, ese pensamiento. Tiene que ver con experiencias que vivimos desde que somos chicos y muchas veces también lo traemos de antepasados, ¿no? Pero entonces cuando aprendemos a observarnos y también vamos trabajando en las otras dos dimensiones, corporal y emocional, lo que hacemos en el programa es una integración de las tres, porque hay veces que si laburamos solo a nivel cabeza, tiene un límite, porque la cabeza misma es la que te bloquea. Entonces ahí, bueno, nos entregamos quizás a alguna visualización, una meditación, algún ejercicio de conectar con el cuerpo que nos pueda destrabar y que aflore todo eso que en realidad nos está trabando, lo podemos transformar para avanzar, ¿no? ¿Saben cuántas personas en realidad sí saben lo que les apasiona, lo que les enciende, pero no se lo permiten expresar, decir, pensar, porque hay una creencia muy grande de está mal, qué dirán, no soy capaz, hay mucho de eso. Así que bueno, yo creo que si están en una situación en que se sienten incómodos, incómodas en su vida y quieren cambiar, nos pueden escribir, o algo con un abordaje más corporal y espiritual. Yo principalmente vamos desde la terapia del coaching y con cierta integración de herramientas corporales y emocionales también. Buenísimo, Boris, me encanta. Me encantó. Me encanta. Bueno, gracias por Bueno, mirar, por gracias por mirar. acompañarnos. Gracias, Nos gracias, vemos gracias. en el próximo video.